Una de las franquicias de ciencia ficción más amadas de toda la historia del cine, la que prácticamente inventó el cyberpunk tal como lo conocemos hoy, lleva décadas siendo un fracaso de taquilla. Sí, las mejores películas del género, fracasos comerciales. Ambas. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa Geek de Renerdo y ahora Amazon dice, oigan, nosotros sí podemos lograrlo. ¿Podrán? Quédate porque hoy te cuento todo sobre Blade Runner 2099, la nueva serie de Prime Video que podría ser el salvavidas definitivo de esta franquicia o su funeral más caro. Bien, para entender por qué esto es tan importante, necesito llevarte de regreso al año 1982. Estamos en plena era del videocasete, las maquinitas en cada esquina y Steven Spielberg acaba de soltar E.T., una película tan adorable que básicamente hipnotizó a toda una generación. El mundo estaba en llamas con ese extraterrestre de cuello largo que quería volver a su casa. Y en ese mismo año, dos directores estaban estrenando algo completamente distinto. Algo más oscuro, más difícil, más adulto. John Carpenter traía La Cosa y Ridley Scott traía Blade Runner. ¿Y saben qué hizo el público? Ignorarlas completamente. Las dos, al mismo tiempo. Histórico nivel de mal gusto colectivo, la verdad. Blade Runner fue un fracaso de taquilla monumental. Costó alrededor de $28 millones y recaudó apenas 33 millones en todo el mundo. Para una producción tan ambiciosa, eso era prácticamente perder dinero. Y sin embargo, Ridley Scott había creado algo que nadie había visto antes. Imagina Los Ángeles en el año 2019. Lluvia ácida eterna, edificios gigantes con publicidad en hologramas, androides tan perfectos que no saben que son androides y Harrison Ford persiguiéndolos con una pistola y una gabardina mojada. Blade Runner no solo inventó el cyberpunk visual tal como lo conocemos, inspiró todo, desde Ghost in the Shell hasta The Matrix, desde Akira hasta Cyberpunk 2077. Si hoy en día ves una ciudad futurista, lluviosa y neón en cualquier película, serie o videojuego, le debes algo a Ridley Scott. Pero el público de 1982 prefirió ver a E.T. y las películas copia de E.T. Con los años, claro, el mundo reaccionó. Blade Runner fue revaluada, primero en el mundo del cine de culto, luego en las universidades, luego en los rankings de mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos. Hoy es considerada, sin discusión, una obra maestra absoluta, y tiene varias versiones del corte del director que te pueden confundir durante años, lo cual también es muy de cinéfilo, la verdad. Pero espera, si la primera fue un fracaso, ¿qué pasó cuando intentaron hacer la secuela 35 años después? ¿Aprendió el mundo la lección? Respuesta corta, no. Respuesta larga, tampoco. Corría el año 2017. Han pasado 35 años de la original, y el director canadiense Denis Villeneuve, el mismo genio que nos daría Dune, decide que es momento de continuar la historia. El resultado fue Blade Runner 2049. Una película de casi 3 horas de duración, fotografiada por Roger Deakins, uno de los mejores directores de fotografía de toda la historia del cine, con Ryan Gosling y Harrison Ford en los papeles principales, con una banda sonora absolutamente sobrecogedora, con una historia que se atrevía a hacer preguntas filosóficas reales sobre la identidad, la conciencia y lo que nos hace humanos. La crítica la recibió como otra obra maestra, de nuevo, aunque claro, no es mejor que la primera. Y el público volvió a ignorarla. Blade Runner 2049 costó entre 150 y 185 millones de dólares de producción, más otros 150 en marketing, y recaudó apenas 260 millones en todo el mundo. En términos de Hollywood, eso es un fracaso financiero importante. Las matemáticas no mienten. Así que tenemos dos películas, dos obras maestras indiscutibles, dos fracasos de taquilla indiscutibles también. ¿Por qué pasa esto? Hay varias teorías. Una es que Blade Runner es simplemente demasiado lenta, demasiado contemplativa, demasiado filosófica para el espectador promedio que busca acción y explosiones cada 5 minutos. Otra teoría es que el marketing siempre ha fallado en comunicar de qué va realmente la historia. Y la tercera, que a mí me parece la más interesante, es que Blade Runner funciona mejor cuando la ves solo, en casa, con tiempo para pensar, no en una sala de cine entre palomitas y gente mirando el celular. Y ahí es donde entra Amazon.
Porque si Blade Runner funciona mejor en casa, ¿qué tal si la hacemos directamente para casa? Damas, caballeros y replicantes de toda condición, bienvenidos a Blade Runner 2099. Amazon ha decidido apostar fuerte. Y cuando digo fuerte, digo muy fuerte. La nueva serie se llama Blade Runner 2099 y está ambientada, como su nombre tan sutilmente sugiere, en el año 2099. O sea, 80 años después de la película original y 50 años después de 2049. El futuro distópico sigue avanzando sin pedirnos permiso. Ahora, lo que me tiene genuinamente emocionado son los nombres detrás del proyecto. El papel principal lo tiene nada más y nada menos que Michelle Yeoh, la misma que ganó el Oscar a Mejor Actriz por Everything Everywhere All at Once en 2023, y en esta serie interpreta a una replicante que está enfrentando el final de su vida útil y una crisis existencial brutal. O sea, el tipo de personaje que Blade Runner merece. Junto a ella estará Hunter Schafer, conocida por su trabajo en Euphoria, una dupla que, sobre el papel, tiene un potencial enorme. ¿Cuándo la vemos? Bueno, aquí viene la parte mala. Se suponía que Blade Runner 2099 llegaría en algún momento de 2026, pero reportes recientes confirmaron que la serie ha sido retrasada hasta 2027, que sinceramente ya es una tradición de la franquicia. Blade Runner siempre llega tarde y siempre vale la espera, así que supongo que seguiremos el protocolo. Pero hay razones para el optimismo, y no poca. Piensen en lo que ha pasado recientemente con otras series derivadas de grandes franquicias cinematográficas. Alien Earth finalmente trajo a los aliens a la Tierra y fue uno de los grandes hits del año pasado en Hulu, aunque no fue tan buena. Welcome to Derry, la precuela de It, revitalizó por completo esa franquicia después de que la segunda película dejara a todos algo decepcionados. El modelo funciona. Las series le dan tiempo a los creadores, tiempo para construir mundos, tiempo para desarrollar personajes, tiempo para explorar ideas que en 2 horas de película simplemente no caben. Y Blade Runner tiene ideas para dar y regalar. Pero hay algo más grande aquí, algo que va más allá del entretenimiento, porque las preguntas que Blade Runner hace en 2025 ya no son ciencia ficción. Philip K. Dick, el escritor genial y bastante perturbado que inspiró Blade Runner con su novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas, escribió una historia sobre lo que nos hace humanos, sobre si una inteligencia artificial puede tener alma, sobre si merece derechos, sobre si la ética tiene límites cuando la tecnología avanza sin frenos. ¿Les suena familiar? Porque en 2025 estamos literalmente teniendo esas conversaciones en la vida real, con ChatGPT, con modelos de lenguaje que escriben como humanos, con robots que ya trabajan en fábricas, con debates en el Congreso, en la ONU, en Silicon Valley sobre qué derechos tienen los sistemas de inteligencia artificial. Blade Runner ya no es una fantasía oscura, es casi un documental del futuro inmediato. Y eso hace que Blade Runner 2099 no sea solo una serie de entretenimiento, es una conversación que necesitamos tener sobre la humanidad, sobre la IA, sobre los límites éticos del progreso tecnológico. Esta franquicia no puede desaparecer, no ahora. Ahora más que nunca necesitamos estas historias. Y si Amazon le da el presupuesto, el tiempo y la creatividad que merece, Blade Runner 2099 podría ser no solo la mejor serie del año en que llegue, podría ser la más importante. Así que sí, estoy emocionado, estoy nervioso y estoy dispuesto a esperar hasta 2027. Porque si hay una franquicia que merece una segunda, o en este caso, tercera oportunidad, es Blade Runner. Cuéntame en los comentarios, ¿tú eres fan de Blade Runner? ¿Viste la original, la de Villeneuve, ambas, ninguna? ¿Crees que Amazon puede hacer justicia a este universo? Los leo en los comentarios. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este, y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.